Hola guerreros de ambos bandos, camaradas de ambos bandos. Este parte de guerra va a tener un carácter diferente porque vamos a analizar un poco las variables para la paz armada, que será la consecuencia posterior a un alto el fuego, que terminará produciéndose en algún momento. Esperemos que así sea. Según mi opinión, la guerra de Ucrania, en el mejor de los casos, terminará con un alto el fuego, con una paz armada de garantías múltiple de cara a unos compromisos a corto, medio y largo plazo. Partiendo en el vídeo de estas premisas y de que a lo mejor no gusta a los pros o a los contras de uno y otro bando, para mi análisis intentaré generar tres escenarios posibles que tendrán un poco de recorrido ante la imprevisibilidad de las cosas, de la buena y la mala fortuna. En la historia de los pueblos no existen algoritmos deterministas y lo imprevisible sucede, con lo que cualquier esquema se termina convirtiendo solo en eso, un esquema. Los hados pueden hacer que a alguien se le caliente el botón rojo o que llegue de repente Trump y decida actuar con su imprevisibilidad como un promotor urbanístico. Según mi esquema, en ninguno de estos tres escenarios para la paz armada se da la victoria total en el campo de batalla por ninguno de ambos bandos. Me estoy refiriendo a rendición incondicional. Es decir, donde una parte escriba todos los términos de la rendición de la otra, como sucedió en Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, y en la Declaración de Berlín del año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Ni la Federación Rusa ni la Concordia Occidental alcanzarán la victoria total. Unos y otros pueden tener en un momento determinado del conflicto la iniciativa, como es el caso presente desde el año 2023 y 2024 a favor de Rusia. En este momento, el ejército de la Federación tiene superioridad militar en hombres, rondas de artillería que cuadriplican las ucranianas. Ha conseguido una parcial ruptura de la burbuja antiaérea, pero la complejidad del campo de batalla del siglo XXI hace que los avances sean lentos y muy costosos, tanto en vidas humanas como en equipos. Y si no hay una ruptura total de la burbuja antiaérea, la primacía de las defensas, aunque estén más escasas de munición, hacen demasiado agotador el esfuerzo. Aunque tengas una maquinaria industrial más engrasada y mejor preparada para sostener el esfuerzo a largo plazo. Mientras no se debilite la voluntad de ambos contendientes, la Federación y la Concordia Occidental, esta tiene un proceso industrial decisorio más complejo, esta última, pero con más potencial a largo plazo. Todo tenderá al reequilibrio. Esta guerra yo creo que se va a terminar empantanando durante muchos años en este tipo de paz armada. No tengo la bola de cristal, simplemente estoy haciendo una hipótesis, una especulación. Analistas como Kissinger definieron los niveles de complejidad de Ucrania y del conflicto ucraniano. Dijo que era una guerra de equilibrio de poder, tenía aspectos de guerra civil y también combinaba un problema de tipo clásico europeo con un conflicto totalmente global. Cito a Kissinger, a este europeo de origen europeo americano, aunque fue tremendamente negativo para la comunidad hispanoamericana en muchas de sus decisiones, pero sobre todo para España y para los saharauis, en concreto, donde organizó a favor de Marruecos la Marcha Verde, porque Kissinger tuvo muchos frentes abiertos y fue un experto en los asuntos de Rusia. Así que no se me enfaden, camaradas de ambos bandos. Señalar que el gran gestor de la geopolítica estadounidense de los años 70, tras la caída de la Unión Soviética, siempre trató a Rusia como heredera de la URSS y del Imperio zarista, cosa que, aunque no sea así totalmente, sí hay que darle el punto de que siempre mantuvo un respeto por esa herencia de Rusia a nivel global. Bueno, puede que las circunstancias del análisis kissingeriano hayan cambiado, pero pueden ser una base al menos para uno de los dos lados o para el lado intermedio de los escenarios de cara a un futuro acuerdo. Para ello, si las cosas no terminan en cataclismo, creo que, como indicaba Kissinger, la cuestión es si Rusia terminará una relación coherente con la Concordia Occidental y Europa,
de la que históricamente formó parte, o si se convertirá en un puesto avanzado de Asia en la frontera de Europa. Es decir, como os hemos dicho, que Kissinger era estadounidense, de origen europeo, conocido por la historia, la complejidad, conocía por la historia las complejidades de las cosas, y no las había leído en un programa de la Fox. O sea, era un tío preparado y que había vivido muchas cosas. Bueno, entonces vamos a partir de distintas bases. Primero, la guerra que nadie va a ganar lo ha cambiado todo y obligará a repensar la paz armada. Hablo siempre de paz armada porque esto no va a ser una paz donde unos confíen totalmente en los otros, no. Van a estar todos con las armas bien preparadas. Ha habido momentos en la historia que sucede eso y en estos momentos pues tenemos las Coreas. Al final se tiende a querer solucionar en un futuro algo que se podrá solucionar, pero a lo mejor cuando pasen décadas o cuando hayan muerto todos los que han participado en algo, todos están con los cuchillos. Pero al final se tiene que llegar a una situación de paz y compromiso donde se ceden cosas por ambas partes. Por lo tanto, la guerra lo ha cambiado todo y obliga a repensar esa paz armada. Segundo, partir inocentemente que las bases de la guerra proceden de un continuo malentendido e incumplimiento de acuerdos por ambas partes. Unos incumplen más, otros incumplen menos, da lo mismo. De cara a los futuros acuerdos, todo eso da lo mismo, todo eso se lo tirarán en cara, pero luego tendrán que repensar. Tanto unos como otros han utilizado la letra de todos estos acuerdos como letra muerta. En otro momento, si me quiero extender más, empezaré a analizar distintos tratados, distintos acuerdos, en que eso tampoco lo vamos a saber exactamente, pero bueno, esto simplemente es un vídeo. Creo que no hay buenos y malos dentro de los decisores del mundo. Hay miedos de unos y otros, y mucho dinero, mucha vanidad y mucha basura inconfesable que desconocemos. Sobre todo no hay buenos y malos entre los pueblos que padecen la enfermedad geopolítica de sus dirigentes. Luego hay mucho convoluto. Acuerdos verbales tras la caída de la Unión Soviética incumplidos por Occidente hacia Gorbachov y Yeltsin, las palabras de Clinton que se las lleva el viento después de hablar de las fuerzas con sus fuerzas del Estado Mayor, mis uno, mis dos, Budapest, no voy a atacar y ataco, libre decisión de los pueblos, el espíritu de la democracia frente a la autocracia, etcétera, etcétera. Palabras, tratados y acuerdos incumplidos que solo servirán para elaborar memorándums y borradores de cara a esa paz armada, lo cual esto sería el punto 2. El punto 3 serían las referencias históricas por parte de ambos contendientes, reales e imaginarias, son solo propaganda, por lo que no pueden ser tomadas como base principal de ninguna reivindicación ni acuerdo. Es la propaganda de los sistemas educativos de cada bando. El origen de Rusia está en Kiev, o el origen de la nación ucraniana está realmente en el espíritu romántico del siglo XIX, que sirve, y los cosacos son nuestros o son vuestros. Podríamos poner decenas de ejemplos en un otro sentido. En cuadrículas sobre el territorio de las antiguas tierras de frontera entre distintos imperios, polaco, ruso, bizantino, turco, y tampoco pueden dar potencia suficiente para alcanzar unos acuerdos de paz armada. Los antecedentes históricos existen. En el caso de Rusia, evidentemente existe una continuidad desde a lo largo de todo el siglo XVIII, XIX y la ruptura del periodo breve del siglo XX. Existe una continuidad histórica de vinculación de los territorios de Ucrania al imperio zarista. Pero por otro lado está también todo ese espíritu romántico del espíritu de los pueblos que surge en el siglo XIX y que genera un poco dentro de toda esa cultura ucraniana la conformación del cuerpo y de la voluntad del pueblo ucraniano. Esas dos ideas se contraponen en la historia muchas veces y llevan a problemas. Por eso en estos momentos, a estas alturas de la jugada, de cara a los acuerdos, no van a ser las cosas que más peso tengan. Sí va a tener peso la realidad de las poblaciones pro-ucranianas y prorrusas con vinculación en la historia, en el idioma, en las tradiciones y sobre todo al final en la fuerza que tengan unos y otros en este enfrentamiento que se está produciendo. Ucrania fue un lugar de paz histórico. Por ejemplo,
los visigodos estuvieron por allí y luego terminaron en España. La Horda de Oro llegó hasta allí, etc. O sea, podemos poner innumerables ejemplos. Es un territorio de lo más interesante para la historia. Además de geografía preciosa, pero no nos sirven los argumentos históricos más que para decidir que la extensión del territorio es posiblemente modificable de cara a un acuerdo de paz armada, donde las reivindicaciones siguen, pero no van más allá, mientras esa paz armada sigue en pie. Es decir, hay unos acuerdos y en esos va a haber que hacer cesiones de territorio y pensar que realmente en la historia ha habido siempre cesiones de territorios de uno y otro. No lo llamemos rendición, no lo llamemos victoria, llamémoslo acuerdos de paz armada de cara a un futuro. Por tanto, vamos a partir de esas tres premisas. Primero, militarmente nadie va a ganar. 2. La letra de los acuerdos anteriores está debilitada y solo sirve de referencia para acordar nuevamente la situación de Ucrania, tanto territorial, política, económica y militar dentro de la paz armada. Y 3. Las referencias históricas solo sirven para generar un discurso ideológico en el que las partes acomoden a sus gentes dentro de la paz armada. Bueno, guerreros de ambos bandos, camaradas de ambos bandos, después de estas tres premisas iniciales, luego, en otra parte de guerra, porque ya se ha alargado bastante, haremos un análisis del conflicto de Ucrania desde esa complejidad que mencionaba Kissinger, una guerra de reequilibrio de poder a nivel global, tiene aspectos de guerra civil y combina un problema de tipo clásico europeo con uno total y general. Nos vemos en el siguiente parte de Guerra Imperial. Ya sabes, si te gustan todos estos temas, puedes dar un like, suscribirte o hacer algún comentario. También puedes hacer las tres cosas. Muchas gracias a todos. Esto es parte de Guerra Imperial.